Entonces, ¿qué es el horizonte temprano? Vendría a ser la primera época, la primera etapa de las culturas en el Perú, donde aparece una cultura que domina gran parte del territorio peruano. Repito, para John Rowe, las épocas donde aparecen culturas que tienen gran influencia en gran parte del Perú, le llama a él las culturas horizontes. Entonces, ¿qué son los horizontes para John Rowe? Repito, épocas de culturas grandes y expansivas en gran parte del Perú. A eso se le llama los horizontes, ¿ok? Mientras que por otro lado, los intermedios serían otro periodo del Perú, otra etapa de la historia del Perú. Espera un segundito, muchachos. Muy bien, entonces como yo les comentaba, para John Roll los horizontes son épocas de culturas grandes y los intermedios son épocas de culturas pequeñas, donde hay culturas que se dividen en diferentes zonas del Perú, son culturas que dominan diferentes espacios del Perú. A ese periodo se le llama culturas grandes, horizontes, o culturas pequeñas, son cuando hay varias culturas pequeñas al mismo tiempo, a esa etapa se llama intermedio. Por ejemplo, el primer horizonte vendría a ser la cultura chavín porque Chavín abarcó una gran influencia en parte del territorio peruano. Por eso Chavín se le llama, repito, una cultura horizonte, una cultura expansiva. Y luego del horizonte tenemos el intermedio temprano. ¿Qué es el intermedio temprano? Es un periodo, es una etapa donde hay varias culturas pequeñas divididas en el Perú, como la cultura mochica, la cultura nazca y la cultura tiahuanaco que estamos viendo ahí. Luego, para John Brown, vamos a ver otra etapa que se le llama el horizonte, pero esta vez sería el horizonte medio. En el horizonte medio, aquí vemos a la cultura Wari. Wari no va a ser cualquier cultura, Wari va a ser una cultura que con un ejército va a ejercer un dominio y un gran poder en casi todo el territorio peruano. Estas culturas que tienen ejércitos y dominan casi todo el Perú se les va a llamar imperios. Así es, en el Perú hemos tenido imperios antes de la época inca. Los Wari fueron el primer imperio antes del imperio inca. Y luego, para John Rowe, tenemos esta etapa conocida como el intermedio tardío. ¿Qué vendría a ser para John Rowe el intermedio tardío? Vendría a ser un periodo, una etapa en la cual nuevamente tenemos varias culturas pequeñas, locales y divididas en el Perú. Tenemos ahí la cultura chimú, tenemos la cultura chincha, tenemos la cultura aymara. Así es. Y luego pasamos a la última etapa, que se le llama el horizonte medio. También le vas a llamar horizonte tardío u horizonte final. El horizonte medio, tardío final, vendría a ser la época en la cual nuevamente aparece una cultura que tiene un gran dominio en parte del territorio peruano. Esa cultura sería la cultura inca. La cultura inca dominó gran parte del Perú. Así es. Es más, no solo Perú, sino recuerda que los incas se expandieron fuera de Perú, llegaron a Ecuador, Colombia, por el sur llegaron a Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Abarcando en este caso 5 países, ¿sí? Entonces, eso es el último horizonte cultural, conocido como el horizonte tardío, o también le vamos a llamar el horizonte final. Repito, último horizonte, horizonte tardío, o también llamado el horizonte final. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal la clase? ¿Está emocionante la clase? Confírmame, por favor. ¿Estamos entendiendo, muchachos? ¿Sí? Estás atento, ¿no? No creo que estés ahí viendo el partido. ¿O sí? Confírmame si estás viendo el partido. Estamos explicando nuevamente las culturas horizontes e intermedios en el Perú. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar, muchachos. Esa es la división de John Rowe. Hemos dicho que John Rowe, para estudiar las culturas, se basa ¿en qué? En la cerámica. Así es, John Rowe estudia la cerámica de cada cultura. Ahora vamos a hablar de otro personaje. Otro personaje sería el señor Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras. ¿Quién es Lumbreras? Lumbreras es un arqueólogo que también estudia las culturas en el Perú. Lumbreras utiliza otros conceptos, utiliza otras denominaciones.
¿Cuáles son estas denominaciones? Por ejemplo, para Lumbreras, esta etapa se le llama el formativo andino, o sea, la etapa inicial, donde para John Rowe le llamamos horizonte temprano, porque aparece una cultura que influye en gran parte del Perú, para Lumbreras le llama el formativo andino. Entonces, ¿qué es el formativo andino? El Lumbreras le llamó formativo porque es una etapa donde surge, nace o se forma una civilización. A eso se le va a llamar el formativo andino. Y acá estaría Chavín. Es decir, para Lumbreras, Chavín es el mayor ejemplo que tiene el Perú de culturas que ya se están consolidando. Luego pasamos al llamado desarrollo regional. El desarrollo regional, en este caso, para el señor Lumbreras, sería una etapa en donde en cada desarrollo, en cada región del Perú, surgieron, se desarrollaron determinadas culturas. A eso se le llama el desarrollo regional, ¿no? Y ahí estaría, pues, Mochica, por ejemplo, en la región del norte, en la costa norte, estaría Nazca en la región de la costa sur, estaría Tiahuanaco en la región del altiplano, en la meseta del Collao. Luego tenemos el Imperio Huari. El Imperio Huari es un imperio que se caracteriza por dominar a la Sierra Sur de Ayacucho y desde Ayacucho crecieron y se expandieron por gran parte del Perú. Así es, ¿no? Muy bien. Y luego pasamos a los estados regionales. ¿Qué son los estados regionales? Es una etapa en la cual también, ¿no? Podemos decir que aparecen varias culturas pequeñas y divididas en diferentes partes del Perú. O sea, lo que vendría a ser el desarrollo regional también se le puede considerar como el segundo desarrollo regional o los estados regionales en el Perú. Ahora, y luego pasamos a la siguiente etapa que sería el Imperio Inca, el Imperio del Tahuantinsuyo. Repito, Imperio Inca o Imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, acá tenemos dos divisiones. Recuerda, ¿qué utiliza como criterio John Rowe? La cerámica o la alfarería, mientras que Lumbreras, ¿qué utiliza como criterio? Utiliza como criterio, en este caso, el estudio de la economía y la sociedad de cada cultura. Eso es lo que se estudia en esta época. Repito, para Lumbreras, la economía y la sociedad de cada cultura es un factor importante para entender este proceso, mientras que para John Rowe, pues, habla en este caso de la cerámica o el desarrollo alfarero. Este es el armazón de todas las culturas preincas. A partir de esto nosotros podemos ir avanzando cada etapa del Perú. Y vamos a comenzar con la primera etapa. Pero sin antes mencionar acá una cultura que destacó, tú sabes, por las deformaciones craneanas y por la medicina antigua en el Perú. ¿Y cuál es esa cultura? Es la cultura Paracas. Como tú te puedes dar cuenta, Paracas se encuentra en este periodo, lo que vendría a ser, según John Rowe, acá está, el horizonte temprano, y lo que para Lumbreras vendría a ser también parte del formativo andino. Allí estaría la cultura Paracas. Hay más culturas que les vamos a explicar durante la sesión, no hay problema, y vamos a comenzar nosotros con la primera etapa, con la etapa del horizonte temprano. Y en el horizonte temprano tenemos a la cultura Chavín. Chavín no es cualquier cultura. Chavín se le llama la cultura matriz, la cultura madre. Repito, Chavín no es cualquier cultura, Chavín es la cultura madre, es la cultura matriz, porque la persona que le estudia, que es Julio César Tello, considera que Chavín va a dar origen a otras culturas en el Perú. Considera que Chavín va a generar el surgimiento de la nación de más culturas. Por eso le llamaron la cultura madre o la cultura matriz en el Perú. ¿Dónde se encuentra esta cultura chavín? Esta cultura se desarrolla entre los años 1800 al 1200. Estamos hablando de una etapa en la cual todavía no nace Jesús. Entonces, durante este periodo aparece Chavín, que se ubica en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari. El templo principal de la cultura chavín se encuentra entre dos ríos, entre el río Mosna y el río Huachex. Entre esos dos ríos se encuentra la cultura, en este caso, chavín, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se llama la persona que investiga o que hace el estudio de la cultura chavín? Es el arqueólogo llamado Julio César Tello. Julio César Tello es el investigador. Él es considerado el padre de la arqueología tradicional en el Perú. Él estudió en San Marcos, estudió en el Colegio Guadalupe y él es el que nos habla acerca de esta cultura. Muy bien.
¿Qué más debemos saber de la cultura chavín? El Estado. ¿Quiénes gobiernan en la cultura chavín? ¿Qué tipo de Estado tiene? Chavín tiene un Estado de tipo teocrático. ¿Qué significa Estado teocrático? Hay una élite de sacerdotes que tienen el control. Son personas especialistas que pueden predecir los cambios climáticos de la naturaleza. Ellos observan los fenómenos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, al observar la naturaleza de día y de noche, ellos pueden entender los cambios climáticos y así ayudarse con esta información valiosa para qué tipo de actividades. Por ejemplo, para actividades como la agricultura, ya que recuerda que en los inicios de la historia del Perú, la actividad más importante es la agricultura. Por ello se requiere del conocimiento astronómico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, es un estado teocrático con sacerdotes que son especialistas en esta época. Y vamos a ver también la religión. Estos sacerdotes tienen un gran poder porque tienen una trilogía. Un grupo de sacerdotes adoran a tres animales sagrados. ¿Quiénes son los tres animales sagrados? Los tres animales sagrados son el jaguar, la serpiente y el águila arpía amazónica. Algunos investigadores hablan del cóndor como otro animal. ¿Por qué hablamos de trilogía? Estos tres animales son los que se representan en casi todos los restos, cerámicas y trabajos de piedra de la cultura chavín. Así es. Estos animales tienen algo en común. Son animales de la selva. Son animales de la Amazonía. Entonces, esto da a entender a Tello que los orígenes de Chavín se encontrarían en la selva peruana, en la Amazonía, porque los animales más sagrados son los animales de la selva, el jaguar, la serpiente y el águila arpía. Hay otros dibujos también, ¿no? En Chavín vamos a ver, por ejemplo, los dibujos del mono, dibujos del caimán y de otro tipo de animales amazónicos. En la época de Chavín, la principal actividad económica fue la agricultura, ¿sí? Ellos, por ejemplo, difundieron en casi los Andes centrales, en casi todo el Perú, difundieron lo que es el cultivo del maíz. Así es, repito, ellos que difundieron el cultivo del maíz en casi toda esta etapa. Vamos a decir también la cerámica. En este caso, sacerdotes de Chavín, para poder difundir el culto de su religión, el culto de sus dioses, están desarrollando una cerámica donde representan a sus divinidades. Esa cerámica tiene el famoso uso ceremonial. Es una cerámica monócroma, no porque ellos no conozcan un color. Ellos conocen de varios colores, ¿sí? Pero utilizan siempre un color. Conocen el color marrón chocolate, el negro azabache, conocen en este caso el color negro, el color rojo ocre. Son colores que ellos usan, pero siempre al momento de pintar la cerámica emplean uno solo. La cerámica tiene base plana. Vamos a poner un acercamiento para que se note mejor la cerámica. Ahí está. Tiene base plana, tiene forma globular. Y como podemos ver, al interior de la cerámica se observa la imagen del felino, el jaguar, uno de los animales más importantes en esta etapa. Es considerado entre todos los animales el animal más sagrado, el famoso felino o jaguar, que se representa en todo momento en la cerámica de la cultura chavín. También el trabajo en la piedra. Los chamín son los mejores tallando la piedra. Por eso vamos a colocar por acá. Son los mejores escultores líticos. Ellos agarran la piedra como si fuera plastilina y la moldean a su antojo. Tienen ahí el lanzón, la estela de Raimondi y el obelisco de Julio César Tello. Entonces, repito, tienes el lanzón, tienes la estela y el obelisco de Tello. Son los trabajos más importantes de la cultura, en este caso, chavín. Entonces, ahí cerramos un poco, si es que no hay preguntas, para el siguiente punto. Muy bien, entonces eso sería en cuanto a la cultura chavín. Ahora vamos a pasar a la siguiente cultura. Vamos por acá, a la cultura Paracas. La cultura Paracas es una cultura que se encuentra también en esta etapa del horizonte temprano, o sea, en la etapa del horizonte chavín. Ahí está la cultura Paracas. Es una cultura que se caracteriza en este caso por defender bastante el aspecto de la medicina. Ellos destacan en la medicina. ¿Qué podemos hablar de la cultura Paracas?
Es una cultura que se ubica en la costa sur del Perú, en el departamento de Ica. Esta cultura que se ubica en el departamento de Ica se encuentra en una zona llamada el Cerro Colorado. Esta cultura destacó bastante por tener un lazo fuerte con el mar. Ellos, al estar cerca a las costas, cerca al mar, vamos a ver que impulsaron algunas actividades importantes en esta época, como la pesca, ¿no? Y el comercio por el... Muy bien. Entonces, la cultura Paracas está en la costa, en Ica, en la zona de Cerro Colorado. ¿Quién lo descubrió? Así como la cultura Chavín fue estudiado en muchos momentos por el señor Tello, también la cultura Paracas va a ser estudiado bastante por el señor Tello. Sobre Paracas, vamos a ver un cambio en su sistema político. A ver, ¿por qué llegó a su final la cultura Chavín? La cultura Chavín era una de las culturas más grandes en el Perú, pero ¿por qué terminó? ¿Por qué llegó a su final? Porque los sacerdotes de Chavín tenían gran poder, ya que recibían ofrendas y tributos gracias al prestigio de sus sacerdotes. Repito, los sacerdotes de Chavín tenían bastante prestigio, ¿no? Entonces, ellos recibían ofrendas y tributos, pero en el Perú se dio el fenómeno del niño, ¿no? Cuando en el Perú se da el fenómeno del niño, vamos a ver que los sacerdotes de Chavín empezaron a perder prestigio. La gente ya no confiaba en ellos porque sus predicciones erraban, ¿no? Cometían muchos errores. Entonces la gente dejó de ir al templo de Chavín. Esto se mantenía en la época de Paracas. En la época de Paracas los sacerdotes también han perdido poder y ven la necesidad de unirse con una casta militar. Es decir, en la época de Paracas, en el Perú hay muchas peleas por las tierras, hay muchos conflictos por el control de valles. Entonces, es normal que algunas culturas tengan que tener ejércitos, hombres de guerra, para luchar y ganar esas tierras o valles fértiles. Por eso es que en el caso de Paracas, ante la necesidad de tener esas tierras fértiles, es que vamos a ver que tuvo que darse una alianza, ¿no? Los sacerdotes con los militares. Vamos a ver que se va a producir la unión del famoso Estado teocrático militar. ¿Qué es el Estado autocrático militar? La unión de sacerdotes y militares para tomar el control del Estado. A esto le vamos a llamar también las aristocracias guerreras. Repito, sacerdotes militares o aristocracias guerreras para tomar el control. Y con eso lo que van a conseguir es que el Estado tenga, digámoslo así, ¿no? Mayores posibilidades de expandirse y de crecer. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver las etapas. ¿Cuáles son las etapas en la cultura Paracas? La cultura Paracas tiene dos fases o dos etapas en el Perú. ¿Cuáles son las dos etapas? Tenemos, por ejemplo, Paracas Cavernas. ¿Qué es Paracas Cavernas? Es la primera fase de Paracas, donde los Paracas entierran, en este caso, a sus muertos en esas tumbas que son fosas en forma de botellas. Esta sería la primera fase o la primera etapa de Paracas. Repito, se le llama Paracas Cavernas por la forma de tumba. Esta tumba tiene la forma del útero, se le llama forma uterina. Así es. Repito, la forma uterina de los Paracas en esta época. Mientras que la siguiente fase de Paracas se le llama Paracas Necrópolis. ¿Qué significa Paracas Necrópolis? Significa ciudad de muertos, ¿no? Es una etapa donde los Paracas entierran a sus muertos en estas fosas rectangulares y las viviendas tienen estos espacios, ¿no? Parecen casas de muertos. Entonces, la fase necrópolis sería la segunda fase de los Paracas, una fase en la cual ya Paracas está en una etapa final, donde próximamente van a ocupar otros espacios, nuevos espacios. Y luego pasamos al tejido, a la textilería en el Perú. En el caso del tejido, la textilería, ellos se destacan por tener estos mantos finos, estos fardos funerarios. Así es, los Paracas desarrollaron los mantos más finos del antiguo Perú. Estos mantos finos se caracterizaban por el predominio de color rojo y la representación de su mitología en esta época. Así es. Y también vamos a ver acá la deformación craneana. En la deformación craneana, vamos a ver acá una costumbre social.
Los paracas tienen la costumbre de deformarse la cabeza con la intención de distinguirse socialmente. Así es. Repito, ellos tienen la costumbre de sentirse diferentes a otros. Por ejemplo, las personas que en este caso son de clase alta, son de clase dominante, se dejan deformar el cráneo, ¿no? Crecer el cráneo de esta dimensión. Y luego tenemos otras personas que no tienen el cabello deformado o alargado, y esto obedece en este caso a que no pertenecen a una clase alta, a una clase dominante. Pero lo más importante de los paracas son las trepanaciones craneanas. Los paracas son expertos en las trepanaciones. Ellos destacan en lo que es la medicina antigua. Utilizan una piedra muy filuda llamada la obsidiana para hacer el corte en el hueso del cráneo y así curar una herida interna. Eso es lo que hacen ellos. Repito, intentan hacer la curación de una herida interna, le dan una anestesia andina a los habitantes de Paracas. Esta anestesia andina vendría a ser en este caso chicha de jora. Chicha de jora, hoja de coca fermentada. Es una forma de anestesia para controlar, ¿no? El dolor. Sí, Pedro, creo que tienes una consulta, te escuchamos. Profe, una pregunta. ¿De dónde sacaban la obsidiana? ¿Lo traían del equipo? La obsidiana se encuentra en la zona de la zona altoandina, en la zona de la sierra, en Arequipa hay, también hay en Ayacucho. Generalmente en la Sierra Sur tenemos la presencia de la obsidiana, ¿no? Son unas piedras filudas, similares a un cristal negro oscuro, que tiene un filo parecido al del bisturí de un médico, para poder hacer estas intervenciones. Muy bien. Esta cultura Paracas finalmente va a abandonar su espacio geográfico y van a buscar nuevos lugares donde poder establecerse porque va a haber sequías y va a haber la necesidad de tierras más fértiles. Por eso van a abandonar la zona del Cerro Colorado, van a viajar un poco más al norte y ante eso es que van a crear algunos convirtiéndose en una nueva cultura, ¿no? En la famosa cultura Nazca. Pero eso viene ya en otra etapa. Entonces con eso termina con la cultura Paracas y pasamos a otra etapa del Perú. La siguiente etapa se le llama el intermedio temprano. ¿Qué es el intermedio temprano? El intermedio temprano, o también primer desarrollo regional, es una etapa en la cual en el Perú vamos a tener varias culturas conviviendo al mismo tiempo. Y para eso presentamos el mapa del Perú. Este es el mapa del Perú y vamos a ver acá cómo es el Perú en el intermedio temprano. Ahí está, por ejemplo, en Lambayeque, de la costa norte del Perú, se va a desarrollar la cultura moche o mochica. Repito, la cultura moche o mochica, costa norte del Perú, en la zona de Lambayeque. Así es, así es. Luego tenemos en Ancash, en la Sierra Norte, en Ancash, tenemos otra cultura, la cultura Recuay. Repito, tenemos la cultura mochica y por otro lado en Ancash tenemos la cultura Recuay. También tenemos en Lima otra cultura. ¿Qué cultura está en Lima? En Lima está la cultura Lima. Es una cultura que se ubicó entre el río Rímac, el río Chillón y el río Lurín. Ahí estuvo la famosa cultura Lima. También tenemos en Ica, en la costa sur de Ica, tenemos la cultura Nazca. Ahí está, la cultura Nazca en la costa sur. Esta cultura se caracteriza porque desarrolló una de las cerámicas más hermosas del Perú, una cerámica pictórica con más de 11 colores que ya lo vamos a explicar después. Y tenemos en Ayacucho también la Sierra Sur, la cultura Huarpa. En Ayacucho, en la Sierra Sur, repito, está la cultura Huarpa. Es una cultura que va a desarrollar bastante la agricultura, ¿sí? Y tenemos en Puno también que tenemos en Puno, la cultura Tiahuanaco. Entonces son varias culturas que aparecen en esta época del Perú. Mochica, Lima, Nazca, Huarpa, Recuay, Tiahuanaco. Hay una cultura más que se ubica en la zona de Piura. Esta cultura se llama la cultura Vicus. Es importante que nosotros hablemos de la cultura porque es una cultura que se da en la tierra de Miguel Grau, ¿no? Sabemos Grau es piurano, entonces en la escuela de la Marina de Guerra suelen hacer preguntas acerca de Piura, ya sea en geografía, en historia y también pues las culturas princas. Y la cultura princa más importante fue la cultura Vicus, una cultura piurana, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar de esa cultura.
Sobre la cultura vicus, vamos a recordar, por ejemplo, quién lo estudió. La persona que hace considerado, ¿no?, el mayor descubridor científico de esta cultura sería Ramiro Matos Mendieta. Entonces, Ramiro Matos Mendieta sería considerado el principal investigador y descubridor de la famosa cultura vicus. ¿Dónde se ubica la cultura vicus? La cultura vicus se ubica en Piura, en la zona de Morropón, parte del extremo norte del Perú. Sobre la cultura vamos a ver cómo es la cerámica de esta cultura, ¿sí? Ahí vamos a aplicar las características de esta cerámica. La cerámica vicus se caracteriza por ser una cerámica de tipo negativa. ¿Qué significa eso? El empleo de colores oscuros. ¿Qué colores oscuros? Como por ejemplo, en este caso, tenemos el color negro, tenemos, por ejemplo, el color marrón. Repito, colores oscuros, el color negro, el color marrón, pero también tenemos los famosos huacos silbadores. ¿Qué son los huacos silbadores? Son instrumentos musicales, o sea, es cerámica, pero también a la vez son instrumentos musicales que se dan en esta etapa. También tenemos la orfebrería. ¿Qué es la orfebrería? Es el trabajo de los metales en el Perú. Así es. La orfebrería, entonces, ellos destacan, ¿no? Por ejemplo, combinan dos metales, combinan el oro con el cobre. La combinación del oro y el cobre crea la famosa tumbaga. Ese es un aporte de la cultura vicus. Repito, la creación de la tumbaga, ¿no? El oro y el cobre. ¿Qué más? Las tumbas. Esto también vamos a poner un acercamiento. Ahí está. Estas son las tumbas de la cultura vicus. Las tumbas de la cultura vicus se caracterizan por tener la forma de una bota. Así es, repito, tumbas en forma de bota. Ellos en muchas ocasiones han encontrado cuerpos incinerados, ¿no? O sea, ellos no mantenían los cuerpos exactos, cuerpos quemados, acompañados de objetos de oro y de plata y de algunas piedras preciosas. El trabajo más famoso de la cultura Bhikkhu vendría a ser esta estatua. Esta estatua que representa a un hombre, posiblemente de la realeza, con el cráneo deformado. Le llaman algunos la Venus de Frías. Repito, esta representación es de una persona de la alta jerarquía social de la cultura piurana, Bhikkhus, ¿no? Se le llama, repito, la Venus de Frías. ¿Sí? Es el trabajo más importante que podría venir en algunas entrevistas. Y recuerda que la cultura vicus va a ser considerada una cultura puente. ¿Qué significa una cultura puente? Una cultura de nexo, una cultura de conexión con la siguiente cultura que será la cultura moche. Repito, la cultura vicus sería una cultura puente, nexo o conexión con la futura cultura, cultura moche. Así es. Muy bien, entonces ahí está. Esto sería el famoso intermedio temprano con la cultura vicus. Pero otra cultura que tenemos acá sería la cultura moche o mochica. Esta sería otra cultura. ¿Dónde se desarrolla la cultura moche o mochica? Esa cultura se desarrolla en Lambayeque, en La Libertad y en Ancash. Repito, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Esta cultura mocho-mochica fue estudiada por este arqueólogo alemán conocido como Max Uhle. Max Uhle es considerado el principal arqueólogo de la cultura moche. Él no solo estudia la cultura moche, este alemán Max Uhle estudia casi todas las culturas de la costa peruana. Por ejemplo, la cultura moche, la cultura nazca, por ejemplo, la cultura lima también. Él también estuvo presente haciendo investigación en la cultura lima. En la política moche, vamos a ver que el gran rey o gobernante moche se le llama Shekik. ¿Quién es el Sequí? Es considerado el gran rey o gobernante moche, ¿sí? También tenemos a los jefes de valles. ¿Cómo le llamas a los jefes de valles? Se les llama Alaek. Así, Vargas, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Profe, una pregunta. Si en el examen me viene de la ubicación de Mochica, ¿cuál marcaría, la Mayekue o la Libertad? La respuesta es Lambayeque. Si te hablan de moche, tienes que responder Lambayeque, ¿sí? Ya, A profe. partir de Lambayeque, ellos crecen por el norte hasta la Libertad y por el sur hasta la zona de Ancash. Ese es en el caso de Moche. En cambio, en la cultura chimú hablamos de la Libertad.
Muy bien. Eh, el ALEC, ¿quién es el ALEC? Es el jefe de valles. Es considerado un alcalde de esta etapa, repito, el jefe de valles o ALAEC. Y luego tenemos en la arquitectura de la cultura mochica. En la arquitectura moche tenemos acá las huacas, que son lugares sagrados de culto. Estas huacas o lugares sagrados de culto están hechos con adobe. Estos adobes son ofrendas para la clase alta. Son ofrendas que entrega el pueblo. Estos adobes se le llaman los adobes tributarios. Entonces, si te preguntan qué son los adobes tributarios, son adobes entregados por el pueblo como ofrenda. ¿Para qué? En este caso, para eh, permitir que se edifiquen estos lugares sagrados en este periodo, ¿no? Tenemos huacas como la huaca de la luna, tenemos la huaca como la huaca del sol, tenemos la huaca como la huaca rajada, donde se encontró la famosa tumba del señor de Zipán. Repito, la huaca rajada es la huaca donde se encuentra la tumba del señor de Zipán, estudiado por el arqueólogo Walter Alba. Luego tenemos en el aspecto religioso, este dios se llama Ayapaec, le consideran el dios degollador. Es el dios que para encontrar la calma se tiene que decapitar y sacrificar a varias personas. Es el dios Ayapaec, o conocido como el dios degollador. También tenemos acá en la cultura moche la orfebrería, el trabajo de los metales. En la orfebrería de los metales, ellos también como los bicus desarrollaron la tumbaga, la aleación del oro y el cobre para hacer pectorales, narigueras, brazaletes y pulseras. En la cerámica moche, ellos son considerados uno de los mejores ceramistas escultóricos del Perú. Tienen una cerámica bícroma, usan dos colores, el rojo y el crema. En la cerámica representan escenas de guerreros, se le llama cerámica escultórica. También le vas a llamar cerámica erótica porque representan escenas sexuales, escenas reproductivas, ¿sí? Y también hay huacos patológicos. ¿A qué se le llaman los huacos patológicos? Los huacos que muestran enfermedades. A esos huacos se le conoce en historia como los huacos patológicos. ¿Qué enfermedades tenían ellos? Por ejemplo, tenían problemas de salud como el labio leporino. El labio leporino es un problema de salud que aquejó a estos habitantes de la época Moche. Hay muchas cerámicas donde se ve este problema, el problema del famoso labio leporino. Muy bien. Y también tenemos la escritura moche. ¿Cómo es la escritura moche en el Perú? Ahí tenemos una imagen que representa algunos payares. Los moche, a través de sus payares, escriben. Estos son payares. Estos payares están pintados. A través de los payares pintados, los moche desarrollan un sistema de escritura. Esta escritura en payares se conoce como la escritura payariforme. Repito, escritura en payares se le llama escritura payariforme. Así es. Entonces hay que sacar de la cabeza la idea de que las culturas peruanas no tenían escritura, ¿no? También hay una tesis que considera que los paracas, a través de sus mantos finos, llamados tocapus, escribían. Igual acá los moche, ¿no? La escritura en payares o escritura payariforme. Esta cultura moche, ¿por qué terminó? Posiblemente los cambios climáticos afectaron a esta cultura. Problemas como, por ejemplo, el fenómeno del niño en la historia del Perú. Cultura Nazca, una cultura que también está en el intermedio temprano o primer desarrollo regional. Los Nazcas se encuentran en Ica, a orillas del río Grande, en la costa sur. Sobre la cultura Nazca, vamos a recordar por acá el descubridor. ¿Quién es el descubridor de la cultura Nazca? Es un arqueólogo alemán llamado Max Uhle. Repito, el arqueólogo alemán Max Uhle es la persona que investiga esta cultura, que investiga la cultura Nazca. Él le da la categoría de cultura costeña. La cultura Nazca tiene este centro administrativo, capital, hecha de adobe, se le llama Cahuachi. Fue considerada una de las ciudades más grandes en su momento en el Perú, la gran ciudad capital, Cahuachi. Esto podrían preguntarte en examen. La agricultura. En el caso de los moche, de los Nazca, perdón, en la agricultura ellos tienen esta técnica que se le llama puquios o galerías filtrantes.
Ellos aprovechan el agua del subsuelo. Al interior de la tierra hay agua del subsuelo. Se le llama la napa freática. Es el agua que filtra desde el subsuelo y los Nazca lo utilizan para la agricultura, para sus campos de cultivo. Esto se le llama puquios o también se le llama las galerías filtrantes. También vamos a ver por acá la religión, el dios de los Nazca. Este es su dios, le llamas Con. Algunos lo representan como un felino volador, tiene una enorme cola, y lo curioso es que en sus manos tiene cabezas humanas. Parece que fueran cabezas trofeo, trofeos de guerra, para representar su victoria militar. Lo que sucede es que los Nazca son una cultura que se caracterizan por ser grandes guerreros, coleccionan cabezas. Ellos tienen la costumbre de las cabezas trofeo. Cada cabeza humana es un trofeo de guerra para sus victorias militares. La cerámica es así. Es una cerámica que tiene varios colores, es una cerámica polícroma. Este tipo de asa se le llama asa puente y la cerámica utiliza más de 11 colores, 16 tonalidades, pero hay dos colores que no usan, el verde y el azul, porque colores son los que representan el mar. Ahora, esta técnica de la cerámica Nazca de completar toda la cerámica de colores, de imágenes, se le llama la técnica del horror al vacío. Entonces, la técnica del horror al vacío representa el cubrir casi todo el contorno de una cerámica de figuras y de imágenes en el antiguo Perú. ¿Qué más? Acá podemos observar, por ejemplo, lo que era una cabeza trofeo. ¿Qué es una cabeza trofeo? Es una cabeza de un guerrero Nazca que al parecer ha sido asesinado y se ha convertido en una copa militar, en una victoria. Estos son los famosos trofeos de guerra. Cada trofeo representa una victoria y mientras más cabezas tenías amarrada en el cuerpo, te veían como un hombre más fuerte, un hombre victorioso. Así es, las famosas cabezas trofeo. Y el calendario agrícola. Los Nazca son hombres que se dedicaron exclusivamente a observar la naturaleza y las estrellas. Este calendario agrícola fue estudiado por muchas personas, pero la persona más importante se llamó María Reich, que dijo que las líneas de Nazca eran un calendario agrícola astronómico en el antiguo Perú. Esta cultura Nazca va a ir poco a poco desapareciendo porque hay un imperio que crece y la toma, la absorbe. ¿Qué imperio en los Andes centrales aparece por los años 600 después de Cristo y absorbe todo el conocimiento Nazca? Estamos hablando del imperio Wari, de la llamada cultura Wari en el Perú. ¿Ok? Muy bien. Otra cultura de esta etapa es la cultura tiahuanaco. Sobre la cultura tiahuanaco, vamos a ubicarla. Se encuentra aquí, en el sur, en el altiplano, en la meseta del Collao, entre Perú y Bolivia. La persona que investiga esta cultura es el cronista español Pedro Cieza de León. En el siglo XVI, en 1500, Cieza de León fue el primer español que encontró los restos de la cultura tiahuanaco, pensando que los tiahuanaco fueron habitantes gigantes, ¿no? Ya que no se podía explicar cómo hicieron sus grandes construcciones. La agricultura. ¿Cómo es la agricultura? En el caso de la agricultura, vamos a decir que tuvieron esta técnica agrícola que se llama como los camellones o waru waru. Los camellones o guaruguaros son la técnica agrícola de los tiahuanaco. Son estos montículos de tierra elevados. En la parte alta cultivan, el agua se empoza a los costados y durante el día el agua empozada recibe el calor del sol. Durante la noche, esta zona tiene un aire caliente, un vapor caliente, ¿no? Que hace que en la noche las heladas o el follaje de la sierra no congele las plantas. Para eso hicieron esa técnica, ¿no? Para poder cultivar en una zona de fríos, en una zona de altura. También los tehuanacos destacan por esta técnica, el famoso control vertical de los pisos ecológicos. ¿Qué es el control vertical de los pisos ecológicos? Los tehuanacos podían obtener productos de diferentes lugares. Ellos están acá en el altiplano. Ahí tienes llamas y alpacas
Pero acá no tienes coca, no tienes yuca, no hay maíz. Entonces ellos obtenían estos productos de otros lugares, de otras zonas, de otras alturas. A eso se le llama el control vertical de los pisos ecológicos. Entonces, ¿qué es en Tiahuanaco el control vertical de los pisos ecológicos? Vendría a ser el acceso a productos de diferentes espacios, de diferentes lugares. Eso lo hizo la cultura Tiahuanaco para complementar su dieta alimenticia. En la religión, esta es su religión. Los Tiahuanaco adoran a un dios que tiene forma humana. Le vas a llamar ser antropomorfo. Se llama Huiracocha. También le vas a llamar el dios de los báculos o el dios llorón, porque sus ojos tienen algo que parece ser lágrimas. Por eso se le llama el dios Huiracocha o el dios llorón. Estas lágrimas posiblemente representan la lluvia, ya que es un dios relacionado a la actividad de la agricultura. La cerámica. En la cerámica, los tiahuanaco tienen estos vasos ceremoniales que nosotros conocemos en época inca. Nosotros le llamamos en época inca el quero. Así es. Los vasos ceremoniales o queros son muy importantes porque servían para hacer ritos sagrados y ceremoniales. Entonces, estos queros, repito, se caracterizan en este caso, ¿por qué? Se caracterizan por ser un elemento material que en el futuro será utilizado por quién. Será utilizado, en este caso, por la cultura. ¿Por qué cultura? Ah, claro, por la cultura inca. Así es, los incas serán los que en el futuro van a hacer ese trabajo importante, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Entonces, ahí tenemos parte de las actividades culturales de Tiahuanaco. Pero Tiahuanaco se parece a Chavín. ¿En qué se parece Tiahuanaco a Chavín? En que ellos, por ejemplo, están desarrollando este tipo de trabajos en piedra, la famosa Portada del Sol o también el monolito Bennett o el monolito Ponce. Repito, la Portada del Sol, el monolito Bennett o Ponce. Estos son los máximos trabajos en piedra de la cultura tiahuanaco. La Portada del Sol, en la parte superior de esta puerta de piedra está el dios Huiracocha, el dios de las varas o el dios de los báculos, ¿no? Y también tenemos este monolito que es una escultura de un sacerdote, grande sacerdote acá, de piedra, el monolito Ponce, y también le llamas el monolito Bennett. Son dos esculturas de grandes sacerdotes en esta época del Perú. Así es. Eso es Tiahuanaco. ¿Qué pasó con Tiahuanaco? ¿Por qué terminó? Posiblemente la invasión de los aymaras de Bolivia puso fin a esta cultura, además de sequías y fuertes cambios climáticos que se dan en esta zona del altiplano o meseta del Collao. Tiahuanaco va a desaparecer y pasamos a Huari. Huari, según John Rowe, está en esta etapa llamado Horizonte Medio. Sobre la cultura Huari, ¿dónde se ubica? Los Wari crecieron desde la Sierra Sur de Ayacucho. De este lugar crecieron y se expandieron los Wari. Desde Ayacucho, esta cultura va a ser estudiada. ¿Por qué? Va a ser estudiada en este caso por Lumbreras, por Luis Guillermo Lumbreras. Así es, repito, Luis Guillermo Lumbreras sería considerado la persona más importante para estudiar las culturas de la sierra, grandes culturas de la sierra, controladas por el señor Luis, repito, Guillermo Lumbreras. Así es. Él es el que planteó la tesis de que Wari era una cultura, que Wari, repito, es una de las culturas que surgió gracias, en este caso, a la fusión de tres culturas, en la fusión de tres culturas. Un Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Repito, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Entonces, es parte de las características que se dan en esta etapa del Perú. Muy bien, entonces, ¿qué más? Ahí tenemos la principal tesis. La tesis es de que Huari es un imperio que crece y se expande. Sí, Iglesias, te escucho. ¿Cuál es tu consulta? El siguiente año fue la descubrición. ¿Qué me dices? ¿Me repites, por favor? ¿En qué año descubrieron la cultura Wari? La cultura Wari se descubre en realidad por Julio César Tello, pero no es un descubrimiento realmente científico lo que hace Julio César Tello.
en los años 20 y 30, porque al principio, cuando se encontró Wari en los años 20, no se le daba la categoría de un imperio. Se pensaba que Wari era una cultura muy pequeña que dependía de Chavín, o sea que era una ciudad que pertenecía a la cultura Chavín. Por eso es que cuando Tello lo estudia y lo descubre en los años 30, en 1930, no le da la categoría de imperio. Recién Lumbreras, más adelante, va a darle la categoría de imperio en los años 80. Entonces no tenemos, digámoslo así, una fecha exacta, pero podemos hablar de 1930, ¿no? A fines de los años 20. En 1930 decimos que Tello habla de que existe una cultura que se llama la cultura Wari, o el imperio llamado el imperio Wari. Pero recuerda que para el señor Tello, Wari no es un imperio. El que le da la categoría de imperio recién sería el señor Lumbreras. Esta cultura Wari se encuentra entre los años 600 a 1200 después de Cristo. Sí, Vargas, te escucho. Profe, ¿y cómo diferenciaban las culturas? Bueno, la forma de diferenciar la Era de- cultura. Claro, y la forma de saber qué cultura estuvo primero, qué cultura estuvo después, básicamente es por la cerámica, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el norte, en la costa norte, solo vamos a encontrar en una etapa cerámicas con dos colores. En la costa sur hay una etapa del Perú donde vamos a encontrar solo cerámicas de varios colores. Entonces, los colores, los diseños de las cerámicas me dan a entender cuándo existió una cultura solo en el norte, otra cultura solo en el sur. Por ejemplo, si la cerámica Chavín, que tiene color negro y tiene la imagen de un felino, lo encontramos en diferentes departamentos del Perú, significa que Chavín tuvo un gran poder por gran parte del Perú. Para poder diferenciar las culturas, básicamente es la cerámica. No todas las culturas tienen la misma cerámica. Por eso el aporte de la cerámica es el elemento fundamental para saber a qué cultura pertenece un pueblo. Jamás vamos a ver una cerámica de varios colores y decir que esa es de la cultura Chavín. No, no, no. La cultura Chavín solo utilizaba un color en las cerámicas. Los Wari, en cambio, no. Los Wari utilizan varios colores. Este imperio Wari desarrolló el urbanismo. ¿Qué es el urbanismo? Es la edificación de ciudades o centros urbanos. Para que el Imperio Wari exista y funcione, lo que tuvieron que hacer ellos fue, en este caso, construir ciudades, construir centros urbanos o ciudades en diferentes lugares del Perú. Así, estas ciudades tendrían como objetivo cobrar los tributos y las ofrendas de los pueblos. Estas ciudades que controlaban la región en cada lugar se le llamó ciudades cabeceras de región. Repito, ¿qué son las ciudades cabeceras de región? Son las ciudades que tenían como objetivo, en este caso, administrar los impuestos, cobrar los tributos en diferentes zonas del Perú. Esas son las ciudades cabezas de región. La cerámica. Recuerda que la cerámica Wari es una influencia de la cerámica Nazca. Si nosotros hacemos un acercamiento, esta es la cerámica Nazca. La cerámica Nazca tiene varios colores y los Wari también. Tiene diferentes lados, por eso le vamos a llamar en algunas ocasiones cerámica epigonal. Y también la cerámica se usaba con ritos ceremoniales. Este dios de Wari, nosotros lo vamos a ver en otra cultura. Por ejemplo, en la cultura tiahuanaco. Así es. En la cultura tiahuanaco también está el dios de los báculos, el dios de las varas. También le vas a llamar el dios Huiracocha. Repito, dios de los báculos, dios de las varas o dios Huiracocha. Acá es el dios Wari. Estos, este dios tiene una mirada especial. Vamos a ver acá los ojos. Estos ojos tienen una mirada desorbitada. Muchos consideran que representa las fases de la luna. Así es el dios Huiracocha, el dios que representa, repito, las fases de la luna. Eh, los Capac Ñam. ¿Te acuerdas que los incas tenían los Capac Ñam, los caminos del Inca? Nosotros ya sabemos que los Capac Ñam no pertenecen a los incas. Fue creado por los Huari. Lo que hicieron los incas fue complementar, expandir los Capac Ñam por gran parte del Perú. Pero los orígenes de los Capañán o los grandes caminos que atravesaban montañas, ríos y quebradas pertenecen a la cultura Wari. Entonces nos vamos a dar cuenta que los Wari crearon todo un sistema
para administrar un imperio que luego los incas van a usar. Chasquis, que son mensajeros, los Capañán, que son caminos, los tambos. Los tambos eran lugares donde hay comida y estaban en los caminos, los diferentes tambos. Entonces, eso también vamos a ver acá. Muy bien. Ahora, Wari va a terminar, va a caer Wari. ¿Por qué llega a su final el Imperio Wari? Las ciudades que ellos construyeron, que estaban en sus provincias y que tenían que dar tributo, se rebelaron contra la capital. Así es. Eso va a provocar el fin de Wari. La rebelión de las ciudades-provincias contra la capital. Esta rebelión de las ciudades-provincias, repito, contra la capital van a poner fin a Wari. Se va a debilitar Wari. Y esta Wari débil no va a poder soportar la invasión de un imperio, perdón, de una cultura que viene de Huancavelica, de la cultura chanca. Los chancas de Huancavelica van a avanzar y van a buscar tomar el control de la zona de Wari. Desde Huancavelica ingresan hasta Wari, que es Ayacucho. Entonces, todo esto va a poner fin a Wari, la rebelión de las ciudades-provincias, la invasión de los chancas, y también se habla de un fenómeno del niño, ¿no? Que genera una crisis agrícola y una baja producción en esa etapa. Todo eso va a provocar entonces el fin de la cultura Wari en el Perú. Cuando Wari termina, cuando Wari desaparece, pasamos a otro periodo que se le llama el intermedio tardío. También se le llama segundo desarrollo regional. Repito, intermedio tardío o segundo desarrollo regional. El Perú cambia. Ahora vamos a ver este mapa del Perú. En este Perú tenemos varias culturas. Esto es después de Wario. Estamos entre los años 1000 a 1400. Así es, entre los años 1000 a 1400 tenemos el intermedio tardío o segundo desarrollo regional. En Lambayeque tuvimos la cultura Sicán, en Lima la cultura Isma, en Ica la cultura Chincha, en Huancavelica la cultura Chanca, en Puno la cultura Aymara, en Amazonas la cultura Chachapoyas, desde la Libertad la cultura Chimú y en el Cusco la cultura Inca. Recordando que en esta época ya existen los incas, pero como te das cuenta en el mapa, solo son un pueblo pequeño. Los incas no han crecido todavía, no dominan este gran imperio del Tahuantinsuyo. Entonces los incas como cultura en el Cusco aparecen desde el segundo desarrollo regional. Ellos convivieron con todas estas culturas. Así es, entonces los incas, repito, convivieron con estas culturas desde el intermedio tardío o segundo desarrollo regional en la historia del Perú. Así es. Entonces, estas culturas van a desarrollarse, los incas van a estar en Cusco tranquilos, hasta que los incas crecen y van a ir ganando poco a poco a todas estas culturas. Vamos a hablar de una de estas culturas que vendría a ser la cultura Sicán. La cultura Sicán también se le llama cultura lambayeque. Es una cultura que se ubicó en la zona de la costa norte y lo estudió este señor llamado Izumi Shimada. Izumi Shimada es el principal investigador de la cultura Sican o Lambayeque. Esta cultura tiene un fundador, ¿no? Hay una leyenda que nos cuentan de cómo se formó la cultura Sican. Esta leyenda habla de un personaje que se llama Nailam. ¿Quién vendría a ser Nailam? Sería la persona que por la costa llega al norte y funda la cultura Sican. Así es el señor Nailam, ¿no? La cultura Sicán tuvo su capital, una ciudad de adobe llamada Batán Grande. Batán Grande sería la capital de la cultura Sicán. Ellos tienen huacas, o sea, templos o lugares sagrados. Estas huacas, templos o lugares sagrados son varios, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, la famosa huaca Chotuna. La huaca Chotuna pertenece a la cultura Sicán. Hay una tumba de un gran gobernante Sicán, también se le llama el Señor de Sicán. El dios, bueno, perdón, la tumbaga. Todos los pueblos de la costa fueron expertos en tumbaga. Recuerda que los primeros que iniciaron esto fueron los bicus, en Piura, ¿no? Que es la combinación del cobre y el oro. El final. El final fue el ser sometidos por
los chimú. La cultura chimú invadió a la cultura sicán. ¿Quién fue el jefe chimú que derrotó a los sicán? Se llamó Minchancamán. Minchancamán fue, repito, el jefe de la cultura chimú que derrotó a los sicán. Así es como la cultura sicán llega a su final. Y pasamos a otra cultura, la cultura más grande de la costa norte del Perú. ¿De qué cultura hablamos? De la cultura chimú. Sobre la cultura chimú, también lo estudió el arqueólogo alemán Max Uhle. Los chimú se desarrollaron en la costa norte desde el departamento de La Libertad. Van a crecer y se van a expandir. La cultura chimú tiene una ciudad de barro, una ciudad de adobe, considerada la ciudad de Chan Chan. Es la ciudad de barro más grande de toda Sudamérica, la ciudad de Chan Chan. Agricultura. En la agricultura vamos a ver que se desarrolla esta técnica conocida como los huachaques o las chacras hundidas. ¿Qué son los huachaques o las chacras hundidas? Es una técnica donde los chimú hacían cortes en la tierra hasta llegar a cierta profundidad donde se encontraba el agua del subsuelo y así tenían tierras más fértiles para poder cultivar. Así es. La orfebrería. ¿Qué es la orfebrería? Es el trabajo de los metales, ¿no? Y los chimús son muy buenos también trabajando los metales. Ellos han aprendido de varios a trabajar los metales, ¿no? Ellos trabajaban el oro, la plata, el cobre, también utilizaban algunas piedras preciosas importantes para el trabajo de los metales. Así es. La cerámica monócroma. Ahí está. La cerámica monócroma se caracteriza por ser una cerámica de un solo color. Acá vamos a ver que la cerámica en el Perú está perdiendo su poder, ¿no? En esta época la cerámica es pobre, no tiene un gran avance en el Perú, ¿sí? Y vamos a hablar también por acá sobre el comercio. ¿Cómo es el comercio? Para el comercio utilizan un elemento que representa monedas. Se le llama las hachas o hachitas de cobre. Son objetos de metal que son de cobre o de bronce que representan un elemento de intercambio monetario. Estas hachitas de cobre y de bronce se utilizan para el comercio en la costa norte del Perú. Las hachitas de cobre y de bronce se encuentran aquí en la costa norte, ¿sí? Y también tenemos acá su divinidad, su dios. ¿Quién es el principal dios de la cultura Chimú? Es alguien que aparece en las noches y se llama la luna o Shimor. Para los Chimú, la luna era una divinidad más poderosa que el sol, porque no le tenía miedo a la oscuridad ni a las tinieblas. Por eso vamos a hablar, repito, para los Chimú, la luna, llamada Shimor, era considerada la principal divinidad en el Perú, para ellos, ¿no? Esta cultura chimú que dominó casi toda la costa norte, desde Tumbes hasta Caraballo en Lima Norte, fue sometida por el Imperio Inca. El entonces Auqui Tupac Yupanqui, por orden de su papá Pachacute, que tenía más de 90 años en el Cusco, viene al norte a Trujillo y le hace la guerra a la cultura chimú. Los chimú con su jefe Minchan Caman se encerraron en la ciudad capital de Chanchán, que tenía murallas de más de 15 metros de alto. Los incas, al no poder ingresar a Chanchán, Tupac Yupanqui tomó la estrategia de cortar los reservorios de agua, los canales de irrigación, para dejar a los chimú sin esta fuente. Es así que por la presión y el bloqueo de las rutas de agua durante un par de meses, los chimú con Minchacaman tuvieron que rendirse porque se dio este asedio, este cerco a la ciudad de Chanchán. Es así que Chimú termina. Y pasamos a una de las culturas más importantes de la costa peruana, cultura que preguntan bastante en la Marina, en la cultura chincha. ¿Por qué? Recuerda que los chinchas fueron los primeros grandes marinos del Perú y en la Marina de Guerra del Perú siempre les gusta hacer consultas sobre la cultura chinchana. La cultura chincha se encuentra en Ica, en la costa sur. Lo estudia, lo descubre Max Ule. Chincha tiene un estado que se le va a llamar talasocrático, debido a que hay una élite comercial que por medio de las rutas del mar tiene contactos con muchos pueblos de la costa peruana. Por eso le llamamos estado talasocrático. Una élite comercial domina las rutas del mar. En la cultura chincha vamos a ver también por acá la capital. La capital de los chinchas es esta ciudad de adobe que se llama Tambo de Mora. ¿Qué es Tambo de Mora?
capital de la cultura chinchana en esta época. Es una ciudad de adobe que se encuentra en Ica, hecha con adobe grande, ¿no? A los adobes grandes se le va a llamar adobones o también se le llama tapiales. ¿Qué más? También en la cultura chincha, la cerámica. ¿Cómo es la cerámica? Esta es la cerámica. Es una cerámica de forma globular, es una cerámica de cuello largo, no tiene un fino acabado porque los chinchas más destacaron trabajando los metales. En la orfebrería chinchana, acá está. Ellos tienen estos vasos de oro, se les llama los vasos narigoneros. Eran vasos para hacer ritos sagrados y ceremoniales. Representan aves del mar, ya que los chinchanos están muy relacionados con el mar. El comercio es muy importante. En el comercio chinchano, ellos tienen tres puntos para hacer intercambio. Por el mar llegan hasta las costas de Ecuador, hasta la zona de Guayaquil. Y por tierra tienen la ruta hasta el altiplano, hasta la meseta del Collao. Pero en la ruta marina por el norte hasta Ecuador, es importante el obtener este producto que se le llama muyu o spondrius. El muyu o spondrius es una concha marina que aparece en el norte y que indica cambios climáticos, como el fenómeno del Niño. Así era interpretado por los chincha. Además, servía como moneda y ofrenda en esta época del Perú, el famoso muyu o spondrius. Docente, ¿para esa fecha aún comían gato o nada? No, hijo, el gato recién es algo que se va a domesticar con con los españoles en el virreinato. Acá lo que comen es lobo marino. En vez de gato comen lobo marino y también comen perros, ¿no? Porque en el antiguo Perú sí se comían perros, pero no fueron los primeros, los chinchanos, ¿no? Por ejemplo, los huancas de la Sierra Central también comían perros. Acá se comían perros, se comían lobos marinos, pero gatos no, eso viene después todavía. Muy bien. Y su dios, su religión. En cuanto a la religión, tenemos acá el dios Chinchaycamac. También se le llama Orpihuachai o Chinchaycamac, ¿sí? Chinchaycamac hace referencia a un dios relacionado con el mar, considerado la madre del mar, la madre de las aves del mar. Para los chinches es importante el culto a estos elementos relacionados a la vida marina. Por eso ellos le rinden culto y pleitesía y respeto. Recuerda que a los chinchas se les compara en la historia universal como un pueblo viajero. A ver, de repente tú ya sabes, ¿no? ¿Con qué pueblo de la historia universal se le compara a los chinchanos? A ver, ¿quién sabe? ¿Con qué cultura que viajaba por el mar en la edad antigua se le compara a los chinchanos? Te podrían preguntar, en cultura general. A los chinchanos se les llama los fenicios del Perú antiguo. Se le comparan con la cultura fenicia. Los fenicios en la historia universal se ubicaron en la zona del Líbano y ellos fueron grandes comerciantes marinos, viajaban por todo el Mediterráneo y el Canal de la Mancha. Entonces aquí tenemos también grandes comerciantes, grandes marinos, los chincha, porque ellos recorren todo el Pacífico. Ellos viajan por toda la costa sur del Pacífico, son grandes viajeros del mar. Pero sabemos que la cultura chincha, ¿cómo terminó? La cultura chincha tuvo una alianza con los incas. Topayupanqui, el segundo emperador inca, va a hacer una alianza con los chinchanos. Una alianza estratégica, ¿no? Ya que los chinchanos eran la cultura capaz de traer un producto valioso que era el muyo o espónilos de Ecuador. Cultura aymara. Los aymaras son un pueblo que se encuentran en el altiplano, en la meseta del Callao. Donde antes estuvo Tiahuanaco, ahora está la cultura aymara. La cultura aymara está dividida por diferentes reinos. Acá tenemos 16 reinos aymaras, ¿no? 8 en el lado derecho del lago Titicaca y los 8 en el lado izquierdo del lago Titicaca. Hablamos entonces de los famosos reinos aymaras, que es la fusión de varios pueblitos para aprovechar la agricultura. También la cultura aymara fue estudiada por Luis Guillermo Lumbreras. Como ellos viven en la meseta del Collao, que es una zona plana y alta, una de las actividades económicas importantes para ellos fue la ganadería, una de las principales actividades. Los caballitos totora también son importantes. Ellos desarrollaron un comercio en el lago Titicaca utilizando estas embarcaciones llamados los caballitos de totora. Así es. También tenemos las tumbas. Estas tumbas de los reinos aymaras son unas torres de piedra enormes. Repito, estas tumbas son enormes torres de piedra, así es, que pertenece a la cultura, ¿a qué cultura? A la cultura aymara.
Estas enormes tumbas, bloques de piedra que es de la cultura aymara, era para enterrar a la élite, a la clase alta gobernante en el Perú. Existen en la zona de Puno, en una zona que se llama Siyustani. Alimentos. Los tehuanacos son expertos, y también acá los aymaras son expertos por esta zona para conservar los alimentos. Deshidratan los alimentos. La papa lo convierten en chuño, la carne lo convierten en charqui, y así logran tener una mayor conservación de sus alimentos para otras actividades. También, al igual que los tehuanacos, los aymaras también tienen el control vertical de los pisos ecológicos. Y la cultura aymara llegó a su final con la invasión inca. Y para terminar, una cultura de la selva, la cultura chachapoyas. Se ubica en Amazonas y parte de San Martín. La persona que estudia la cultura chachapoyas es este arqueólogo llamado Federico Caosmandoy. La capital de los chachapoyas fue la ciudad de Cuela, es una ciudad de piedra que está en lo alto de la montaña. Chachapoyas tiene como centro administrativo este lugar llamado el Gran Pajatín. Era una de las ciudades o centros urbanos de piedra. Las tumbas de la élite gobernante se llamaban los purumachos. ¿Qué son los purumachos? Son sarcófagos de la élite, de la clase gobernante en esta época. Estos purumachos se han encontrado en una zona que se llama Carajía, los purumachos o sarcófagos de Carajía. También tenemos en esta cultura las famosas chulpas. Son estas torres de piedra donde se entierran a su élite gobernante. Estas chulpas se encuentran en una zona de altura para evitar que sean profanadas por otros pueblos que intentaban apoderarse de sus riquezas, ¿no? Se llamaron las chulpas, que también pertenece o se encuentran en la cultura chachapoyas. ¿Y la cultura chachapoyas cómo desaparece? ¿Cómo llega a su final? Producto también de la invasión inca. Como ya sabemos, en el intermedio tardío también está la cultura inca. Ellos van a ir creciendo poco a poco y van a someter a todos estos pueblos en el Perú. Acá tenemos un resumen, una línea de tiempo, del orden de las culturas preincas para que tú las recuerdes por cada etapa o momento. Horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío. Ahí están algunas culturas. Con esta frase podemos recordar algunas culturas. La cultura Chavín, que son los mejores escultores de piedra. La cultura Paracas, que son buenos médicos en medicina. La cultura Mochica, que son creadores de la mejor cerámica escultórica. La cultura Nazca, que son los mejores con la cerámica pictórica por colores. La cultura Tiahuanaco, que deshidratan los alimentos. La cultura Wari, que fue el primer imperio. Los Chimú, que son buenos trabajando orfebres o metales. Y los Chinchas son los mejores navegantes, por supuesto. Estas serían las culturas quizá más importantes de todas las sociedades preincas. ¿Ok, chicos? Muy bien, espero que todo esto te sirva. Y ahora vamos a ver algunas preguntas del material, preguntas elaboradas en base a exámenes y entrevistas de la Marina de Guerra del Perú. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con esta ronda de preguntas. Hasta ahí, atento, apóyame para marcar las preguntas. Y comenzamos con la pregunta uno. De acuerdo con la periodificación de John Rowe, ¿en qué periodo se sitúa la cultura chavín? Y la respuesta será, a ver, ¿qué dicen ustedes? La E. Bastante temprano. Horizonte Temprano, bastante temprano. 2. La técnica quirúrgica conocida como trepanaciones craneanas alcanzó su mayor grado ¿en qué fase? En la Caracas, fase, Necrópolis. en la fase necrópolis. Muy bien, siguiente pregunta. Señale el arqueólogo que realizó el descubrimiento científico del señor de Zipam. Maxule. Maxule. La respuesta es Walter Alba. Walter Alba. ¿Ya? 4. Los geoglifos de las pampas de Nazca fueron interpretados por María Reich. ¿Cómo qué? ¿Qué son las La líneas de B. Nazca para María Reich? De dedito. Dedo, un calendario agrícola astronómico. 5. La técnica agrícola de los guaruaro camellones pertenece a qué cultura? Tiahuanaco. Tiahuanaco. De Ahuanaco. 6. El primer imperio panandino que logró la unificación cultural mediante la planificación de ciudades cabeceras de región. ¿Qué es Guari. Panandino? Guari. Huari.
7. La ciudad de barro más grande de la América prehispánica, capital del reino Chimú. Chanchón. Canchán. Chan Chan. 8. La escultura de Chavín que representa a un ser antropomorfo con rasgos felínicos y cabello de serpiente ubicada en el Templo Viejo. Lanzó monolítico. Lanzón monolítico. El lanzón monolítico. Los huecos retratos, famosos por su realismo psicológico y representación de estados de ánimos, pertenecen a qué cultura. Mochica. 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 10. El control vertical de los pisos ecológicos fue un modelo económico y abastecimiento de qué cultura. Chanchay. Yaguanaco. Yaguanaco. Tiahuanaco. Muy bien. La cultura chincha destacó principalmente en el intermedio tardío. ¿Por qué actividad? La C. Sí. Por Comercio comercio marítimo. marítimo. 12. Señale que el resto arqueológico pertenece a la cultura chachapoyas y se caracterizó por el mausoleo de piedra tallada. La A. La A. Sarcófagos de Carajía. 13. El cuchillo ceremonial de oro, conocido como el tumi, que representa a la deidad Nailam, es un aporte de qué cultura. Chicano Lambayeque. Chicana Beque. Icango Lambayeque. 14. En la cultura nazca, el principal centro administrativo, ¿cuál es? Cahuache. 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 15. La técnica del tapiz moche y el uso de los quipus como sistema de registro temprano son atribuciones e influencias del horizonte. Tardío. Medio. La técnica del tapiz moche y el uso de los quipus como sistema de registro son atributos del horizonte medio porque ahí va a estar Wari. 16. La cultura vicus ubicada en Piura es célebre por su técnica metalúrgica denominada Tumbaca. tumbaga, ¿no? Tumbada. Combinación del oro y el cobre. 17. Dios de los báculos o Dios de las varas aparece en la portada del sol. ¿De qué cultura? Yaguanaco. Yaguanaco. Tiahuanaco. 18. La cultura Lima se caracterizó por la construcción de pirámides escalonadas utilizando la técnica de los adobitos colocados verticalmente. Ejemplo de ellos, ¿cuál será? A ver, algo que está en Lima. Tucumé. Tucumé. Papuliana. Ana Bacachán. Huacapucleana está en Miraflores, ¿no? ¿Conoces la Huacapucleana? Tiene un restaurante también, ¿no? 19. Según Julio César Tello, la cultura peruana tiene un origen autoctonista debido a la influencia de... para Tello, ¿de dónde venía la cultura chavín? ¿Te acuerdas? Sus animales sagrados. La B. De la Selva. selva amazónica. En la selva Selva. amazónica de la tribu Amazónica. Arahuac. 20. El sistema de xilografía grabado en madera fue una de las artes más destacadas de qué cultura. Chincha. Chincha. Chicha. Ya, no está ya en la madera, se en remos. 21. Durante el formativo medio, el Estado chavín se consolida con un sistema de carácter de qué tipo. Hace La C. teocrático. Teótrico Teocrático sacerdotal. sacerdotal. 22. La cultura Paracas, la fase necrópolis, se distingue de las cavernas, ¿por qué? La forma de los entierros. Forma de entierro. La forma de entierros, excelente. Muy bien. 23. El concepto de control vertical de pisos ecológicos fue un modelo económico perfeccionado por qué cultura. Yaguanaco. Naco. Tiahuanaco. 24. La técnica de galerías filtrantes o puquio diseñada para extraer el agua del subsuelo pertenece a qué cultura. Picus. 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 No. Guari. Nazca. 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 25. Se considera que el Imperio Guari fue el primer estado panandino en implementar la planificación urbana a través de qué. Cabecera de región. Muy bien. Ciudades Cada cabeceras. cabecera. 26. El señorío Chincha destacó en el intermedio tardío. ¿Por qué? Por hacer un comercio de qué tipo. Comercio triangular. Angular. Angular. Comercio triangular. 27. El descubrimiento de la tumba del señor de Zipán permitió conocer a la complejidad social de qué cultura. Chica. Moche. Sican. Moche. Moche, Moche. moche. El Zipán es Moche. 28. La ciudad de Chanchán, capital de los Chimu, destaca por estar construida principalmente de qué. Barro doble. Barrio de Adobe. 29. En el sistema de periodificación John Rowe, el criterio principal para dividir las culturas, ¿cuál es? Evolución de la cerámica. La evolución de la cerámica. Evolución de la cerámica. Bien. 30. Representación del dios de las varas en la puerta del sol. Es evidencia de qué religión. Yaguanaco. Tiahuanaco. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Les comparto las claves? ¿Desean las claves? Sí, profe.